Cordial saludo para todos. Sean bienvenidos a la capacitación de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, específicamente hacia la parte de inspecciones de seguridad en barcazas, proas y pilotos internos de embarcación. Y bien, el objetivo de esta capacitación entonces es identificar los aspectos a tener en cuenta para realizar la correcta identificación de factores que se deben inspeccionar en los equipos navieros como lo son las barcazas, la proa de los barcos y los pilotos internos de las embarcaciones. Dentro del contenido de esta capacitación entonces tendremos una pequeña introducción, además de eso tendremos algunas definiciones, normatividad general, responsabilidades, procedimientos y la documentación que se exige para este tipo de actividad. Bien, dentro de la introducción nos habla de que para las inspecciones de seguridad en embarcaciones es necesario conocer los criterios de adecuado funcionamiento de los equipos, al igual que las leyes que los rigen. Como saben ustedes, la DIMAR es la entidad que rige todo lo que tiene que ver con el transporte marítimo en nuestro país, Colombia. Y bien, con referencia a seguridad y salud en el trabajo, las inspecciones de seguridad están reguladas para todas las actividades económicas. Eso incluye también la navegación marítima y fluvial. Muy bien, acá tenemos algunos conceptos que es importante tener claros para poder entender el contenido de esta capacitación. Entonces, en primera medida encontramos lo que debe tener o lo que refiere al peligro, que es aquella fuente o situación con potencial de causar daño en términos de lesión o enfermedad, daño a la propiedad, al ambiente de trabajo o una combinación de estos. El riesgo es la combinación de la probabilidad y consecuencia de que ocurra un evento peligroso. Estos dos conceptos los podemos confundir muy comúnmente, pero lo que nosotros hacemos para diferenciarlos es usar a través de ejemplos situaciones que nos puedan explicar el significado de ambos conceptos. Entonces, en primera medida, si podemos simular, por ejemplo, el caso de una caída con una cáscara de banano, podremos decir de que el peligro es esa fuente, esa cáscara de banano que es la que genera una caída. Y el riesgo entonces es la materialización del evento, la interacción de una persona que vaya caminando con la cáscara de banano que se encuentra en el suelo y su posterior caída. El tercer concepto que tenemos acá es el de acto inseguro. Es aquel que todo trabajador hace que pueda producirle una lesión o consecuencia por la exposición a un contacto específico. Condición insegura son las condiciones en el ambiente de trabajo, en las prácticas laborales seguras, los elementos de protección personal que se aplican por parte de los trabajadores. Y tenemos entonces las 3A o el criterio de las 3A que nos habla de la atención, actitud y acción. Además de eso, pues tenemos lógicamente los conceptos de barcaza, proa, piloto interno de embarcación y lo que es una embarcación. Y como ustedes saben, las barcazas son unas barcas grandes y descubiertas que se utilizan para el transporte de carga entre barcos o de un barco a tierra. Este concepto nosotros lo conocemos pues muy comúnmente en Colombia porque se trabaja mucho con el transporte de carbón y carga a granel. Entonces, las barcazas básicamente lo que hacen es eso, tienen un espacio dispuesto que les permite entonces a ellos almacenar gran cantidad de mercancía. En la proa es la parte delantera de una embarcación, el piloto interno de embarcación es el lugar desde donde se ejecutan las maniobras y movimientos de la embarcación, o básicamente es el centro de mando o centro de control de la embarcación. Y la embarcación pues es el vehículo capaz de impulsarse o propulsarse por el agua, lógicamente con la ayuda del viento o ayudas mecánicas como lo pueden ser nuestras manos, incluso el uso de un motor eléctrico. Y bien, como les decía, la normatividad que rige para la seguridad marítima en Colombia está normatizada a través de la DIMAR. Y ellos tienen distintas normas, pero aquí solamente coloco las tres que de pronto podemos
relacionar más con las inspecciones de seguridad y con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, en primera medida tenemos la resolución 220 del 2012. Todas estas resoluciones son particularmente de la DIMAR, por la cual se establece un Reglamento Nacional de Catalogación, Inspección y Certificación de naves y artefactos navales de bandera colombiana. Cuando hablamos de la inspección, hablamos de todas aquellas requisiciones que tiene la DIMAR con respecto a lo que debe contener un fabricante de embarcaciones navales. En segunda medida, tenemos la Resolución 520 de 1999, por medio de la cual se reitera el cumplimiento de normas y se adoptan procedimientos para el control y vigilancia de naves y artefactos navales en aguas marítimas y fluviales jurisdiccionales. Eh, Ella también nos habla de temas regulatorios con respecto a la ley, procedimientos normatizados que permiten que se eviten cualquier ocurrencia de eventos adversos con lo que tiene que ver con vehículos o el transporte eh, en las aguas de nuestro país. Y la resolución 0499 del 2018 que nos habla de un sistema de gestión de la seguridad. Esta parte o este apartado se encuentra en el artículo 421113 de esta resolución y nos habla de que la compañía responsable de la operación o explotación de una o varias naves debe elaborar y presentar para revisión y aprobación ante la DIMAR un sistema de gestión de la seguridad que garantice la aplicación de sus principios de seguridad y la participación del medio ambiente. Muy bien, ¿y quiénes son los responsables de todo esto que hablamos anteriormente? Tenemos entonces tres principales responsables que son la gerencia o alta dirección, en segunda medida los supervisores y por último tenemos a los empleados. Por parte de la gerencia, su principal obligación es proveer los recursos necesarios para asegurar que los equipos usados durante la ejecución de las actividades se mantengan de manera adecuada. En segunda medida tenemos a los supervisores, que son aquellos encargados de realizar inspecciones de seguridad, asegurarse de que todas las condiciones de las máquinas y equipos estén en su lugar y se mantengan operables, e identificar las condiciones inseguras y actos inseguros, además de corregir deficiencias inmediatamente y recibir los reportes de los otros trabajadores que ellos, al ser los usuarios de las máquinas, pueden detectar condiciones adversas de los equipos en primera medida antes que los supervisores. Y por último tenemos a los trabajadores. Los trabajadores tienen como responsabilidad principal usar adecuadamente los equipos, reportar cualquier situación adversa de la máquina y no operar las máquinas si no cuentan con la competencia para poder realizar las tareas. Y bien, ¿cómo hacemos una inspección de seguridad? ¿Qué miramos en una proa? ¿Qué podemos mirar dentro de los pilotos internos de las embarcaciones? ¿Cómo inspeccionar una barcaza? La idea es que en el día de hoy aprendamos todos esos conceptos para que cuando estemos en la necesidad o veamos alguna, tengamos asignada la responsabilidad de la inspección de una barcaza, nosotros podamos realizarla sin ningún inconveniente. Entonces, bien, empezando por las barcazas, lo que nosotros podemos mirar para inspeccionar una barcaza es el enchapado del casco, las cubiertas estructurales internas y mamparos. Sabemos que algunas barcazas tienen mamparos, otras no tienen mamparos, pero siempre es importante realizar la verificación de este artefacto, de este elemento de la barcaza. Timón, cajas, tomas de mar y válvulas, ejes, portahélices y hélices si las barcazas cuentan con un eje portahélices perdón, con una hélice y portahélices lógicamente, tanques estructurales doble fondo, tubos de venteo, achique y elementos de fondeo, el francobordo, integridad estanca o prueba de estanqueidad, también la prueba de inclinación, que digamos son los elementos principales para poder visualizar qué podemos observar en la normalización de un proceso del transporte a través de una barcaza. Entonces, bien, además de eso, verificamos aspectos como
su defensa. Acá hablamos de escotillas en caso de que la barcaza tenga una escotilla, barandas, sirenas, lámparas, sistemas de comunicación Morse y demás dispositivos de comunicación para visualización en tránsito, entre otras cosas. Y bien, aquí tenemos un remolcador. Este, digamos, si bien no es un barco o una embarcación que se disponga para una actividad común, como lo es el arrastre de las barcazas, también son equipos que se usan como ayudas complementarias que nos permiten a nosotros